damas y caballeros, a nuestra primer ponente. Díaz. Ella es médico veterinario zootecnista de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella cuenta con una maestría en nutrición animal en la UNAM y cuenta con un posgrado en excelencia de la CON. Cuenta con varios cursos y diplomados, con un diplomado en agronegocios del ITESM Campus Querétaro y Advanced Swine Production Technology Course en la Universidad de Illinois 2000. Diplomado en agronegocios en el ITESM Campus Querétaro. Ha realizado trabajos de investigación y administración de granja porcina experimental PAIEPEME. Y ella fue docente del ITESM Campus Querétaro. Ha trabajado en varias empresas como Deica, Nutrix, DSM, Lesafre y actualmente es consultora industrial y en nutrición y salud animal de su propia empresa llamada Nusan. Damas y caballeros, por favor, un fuerte aplauso para recibirla. Voy a estar parada tanto como me sea posible y en cualquier momento voy a volverme a sentar. Vamos a platicar ahora de un tema que creo que casi nunca estamos considerando y que es muy relevante. Hay quienes sí lo consideran y vale la pena tenerlo nosotros en cuenta. ¿Podemos, hay con qué pasar las diapositivas? Bueno, de lo que vamos a platicar ahorita es de la calidad de los materiales frescos o los tejidos frescos que se utilizan para la fabricación de productos de origen animal. Lo que esto representa para nuestro esquema de producción de harinas de carne o de grasas de origen animal es algo que cada vez cobra mucho más relevancia, no solamente en la parte de pet food, donde ya hay un criterio de clasificación más especializado, sino que también tenemos ahora sino que también ahora tenemos en el sector pecuario cada vez una demanda mayor. Gracias. Tenemos una demanda mayor de... ¿Algo le moví? Uy, creo que traigo virus. No, no es cierto. Demanda cada vez el mercado una calidad mayor de las materias primas y especialmente de las materias primas que pertenecen ahora al origen animal por la misma razón. Entonces vamos a platicar un poco de qué estándares de calidad estamos teniendo para estos materiales frescos antes de procesarlos. Y bueno, primero que todo hay que saber qué son los tejidos frescos, ¿no? Que va desde la parte de vísceras, cabezas, patas, pulmones, sangre, plumas, decomisos, piel, huesos, etcétera. Pero realmente son productos frescos, o sea, eso de tejidos frescos, ¿qué tanta frescura es en realidad? ¿Sí? Debemos tener en cuenta como fabricantes y procesadores que somos de estos productos, que no son despojos, ¿sí? Que no son subproductos, que tampoco son coproductos, aunque yo haya dicho eso el año pasado, no son coproductos. Y esto lo tomé de una charla que hubo ahora en Atlanta de parte del doctor Antonio Aburto, que fue nutriólogo en Bachoco. Él dijo así de claro, cuando llegan al lugar donde se van a procesar, lo que sea es una materia prima. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que como fabricantes de grasas de origen animal o como fabricantes de harinas de carne, son materias primas las vísceras o los materiales frescos que nosotros recibimos. ¿Sí? Y como tal es como debemos tratarlos. El señalador, ¿sí funciona? Ay, no. No hay señalador, ¿verdad? Perdón. Entonces, si ustedes se fijan aquí en las fotografías, pues tenemos las vísceras como tal. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos el pollo eviscerado? ¿Y cómo tratamos a esta materia prima para procesarla? ¿Ok? Y
como materia prima debemos tener la certeza de que estamos haciendo un manejo correcto. Entonces, ¿qué factores? La calidad de no solamente de esta materia prima que usamos para fabricar nuestras harinas de carne o para fabricar las grasas. Primero debemos tener la determinación de las características físico-químicas de los diferentes lotes que vamos a manejar y con base en esto buscar la mayor homogeneidad posible. Esto es clave y esto lo vamos a repetir en un rato más en la otra conferencia que vamos a tener. Obviamente tenemos que asegurar la vida de anaquel o la vida útil del material que nosotros estamos utilizando como materia prima. Tenemos también que definir el tiempo de almacenamiento y uso, que está obviamente relacionado con el aseguramiento de vida de anaquel. Hay que hacer un procesamiento correcto de estos materiales, pero esto depende de varios participantes, ¿sí? Del proveedor es muy subjetivo. Del fabricante depende al 100%, también es algo muy subjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos pensando en harinas de origen animal o en productos de origen animal? Pues que en la capacidad o la calidad de una harina va a depender del tiempo que transcurre entre la producción de esa materia prima y la fabricación de la harina de carne en este caso, ¿no? Es decir, del momento en que se sacrifica el animal al momento en que nosotros estamos obteniendo los productos o los materiales frescos para poder procesarlos. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Depende de la temperatura, depende de la actividad de agua que tengamos en esos materiales frescos y del tamaño de partícula, ¿sí? Que esto ustedes como fabricantes de harinas de carne lo deben conocer perfectamente, ¿no? Y en función de estos tres factores vamos a tener una diferente carga bacteriana que nos va a representar una actividad enzimática específica, ¿sí? Y esta actividad enzimática específica, asociada principalmente a una enzima que se llama descarboxilasa o enzimas que se llaman descarboxilasas, nos van a generar diferentes niveles de ácidos grasos libres, de aminas biogénicas, de amonio, y esto va a implicarnos a nosotros también tener diferentes niveles tanto de acidez oleica como de aminas biogénicas, en este caso la histamina está considerada aquí, como de nitrógeno no proteico. Hay que tener en cuenta que el nitrógeno no proteico puede ser amoníaco, puede ser en general es el nitrógeno volátil total, de lo que vamos a hablar en un momento más. Entonces, volvemos al tema que yo había planteado al principio. ¿Realmente son materiales frescos? ¿Sí? Es un después, ¿sí? Y se lo puede vender a cualquiera si quiere, porque ya no me lo compró él, me lo compra él. Esto ya no es tan cierto, ¿no? O sea, ya no es tan fácil que se le venda a cualquiera. Pero además también una parte importante es que muchos productores utilizan esto también para autoconsumo, es decir, productores de cerdos, productores de aves, ¿sí? Productores de ganado, utilizan esto para autoconsumo, para alimentar a sus propios animales. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando es para autoconsumo se hace una clasificación, ¿sí? Y esta clasificación, aunque se haga con mucho cuidado, de todos modos está enfocado a un cliente interno. Es decir, no es como que yo diga, ah, bueno, yo soy la mejor empresa de producción de cerdo en México y entonces, como yo hago mis harinas de carne, yo las uso, no es así de fácil. Finalmente, dentro de estas empresas donde hay plantas de rendimiento, vamos a tener también que vender como rendidores ese producto a nuestro cliente, que es fábrica de alimentos, que es nutrición. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque debe existir esa clasificación de los materiales que vamos a usar para fabricar los diferentes tipos de derivados de origen animal. Y el fabricante que también seleccionar a sus proveedores, ¿sí? Y
Esto también le va a permitir hacer una clasificación puntual de las materias primas. ¿Ok? Entonces, no solamente se trata de lo que haga el proveedor, se trata también de lo que hagamos nosotros en el momento en que recibamos en nuestra planta de rendering. Entonces, vamos a procesar para obtener nuestras harinas de carne, harina de pescado. ¿Cómo es nuestra materia prima? Eso es importantísimo conocerlo, ¿sí? En ese momento inicia el proceso de descomposición, ¿sí? Cualquier cadáver, ¿ok? Y esta descomposición está asociada a la putrefacción de los aminoácidos. Los aminoácidos se descomponen, por eso se llaman también aminas biogénicas, de las que vamos a platicar ahorita. Ahora, el grado de descomposición está asociado principalmente a la presencia de microorganismos patógenos, ¿sí? Que estos microorganismos patógenos son los que empiezan a producir estas enzimas descarboxilasas, que son de las que platicamos hace un momento, para precisamente iniciar el proceso de descomposición de esa materia orgánica, ¿sí? Y al tener esto, pues estamos hablando de que finalmente tenemos la producción de esas aminas biogénicas que nos generan, si se fijan, es que no hay señalador, ¿verdad? ¿Sí hay? ¿Dónde está? ¿Este? No hay botón. Entonces, si se fijan, la proteína, que es lo que para nosotros es muy importante, porque hay que recordar que las proteínas son las que forman la estructura de la mayor parte de los tejidos o de todos los tejidos del cuerpo, casi todos, se va a transformar a través de una proteólisis en péptidos. Los diferentes aminoácidos son los que se utilizan posteriormente para volver a sintetizar la proteína. Eso es lo que normalmente hacemos nosotros en la mañana cuando comemos huevo. Estamos consumiendo proteína, la proteína es sometida a varios procesos enzimáticos, se absorben los aminoácidos y luego en el sistema de nuestro sistema corporal se incorporan a la formación de proteínas. Pero ¿qué sucede cuando hay un proceso de descomposición? En un proceso de descomposición lo que va a suceder es que estos aminoácidos se van a transformar en aminas biogénicas, que son la histamina, la putrescina, la cadaverina, la espermina, de otras más. No puse las que normalmente nos representan más o que están en mayor presencia dentro del proceso de putrefacción, que son cadaverina, putrescina e histamina. Y obviamente esto a lo que nos lleva es que debamos tener un cuidado en la forma en la que procesamos y en la que manejamos nuestra materia prima, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto se transforma en aminoácidos libres y posteriormente se convierte en aminas biogénicas, esto nos puede provocar cambios en la calidad y también nos puede provocar toxicidad. Ahora, las aminas biogénicas y luego no entendemos muy bien de dónde se originan o por qué. Ya les expliqué dónde se originan, ahora vamos a hablar un poquito más de por qué son importantes. Primero que todo, son un indicador de la calidad y la descomposición de cualquier materia orgánica, ¿sí? Son tóxicas para los animales en ciertos niveles y en humanos también. ¿Okay? Sin embargo, se utiliza la producción de aminas biogénicas, por ejemplo, para conferir sabor a algunos quesos, ¿sí? Entonces, pero hay que tener cuidado con los niveles. Sin embargo, cuando hablamos de la producción de harinas de carne, harinas biogénicas es una de nuestras más importantes, es uno de nuestros más importantes desafíos para poder tratar este tema, ¿no? Sabemos que eliminando los eso es cierto, fácil es hacer cuando no está
relación con el tiempo, ¿sí? Y no solo con el transporte. Hay quienes utilizan transportes refrigerados para... Y eso obviamente sí permite mejorar, no necesariamente nos ayuda a evitar el crecimiento microbiano o a controlar en forma sistemática las ¿sí? Entonces hay que recordar que el frío lo que hace es disminuir la actividad microbiana, pero no por ello elimina los microorganismos, ¿ok? Y el proceso de manejo a la llegada y antes de procesarlo, ¿ok? Es importante. Y estos factores es muy difícil controlarlos bajo las condiciones que tenemos actualmente en nuestro país y en general en Latinoamérica para lo que se refiere al procesamiento de productos derivados de origen animal. Y esto es lo más importante para mí, ¿no? Las mermas. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero, ¿sí? Los tejidos frescos, y por eso lo pongo entre comillas, porque ya no están tan frescos, que ya no pueden procesarse porque están podridos, ¿sí? Tenemos que desecharlos de alguna forma, ¿sí? O si los procesamos nos van a generar problemas en la producción por problemas al prensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están descompuestos. También vamos a tener riesgos sanitarios si nosotros buscamos la forma de deshacernos de ellos por contaminación. Y obviamente un riesgo muy importante también es el de las multas, ¿verdad? Porque tenemos reglamentos para poder hacer el desecho de estos residuos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido porque esas son fugas de dinero importantes. Entonces, ¿qué hacer? Ya sabemos que lo que tenemos que evitar es precisamente una descomposición acelerada. Entonces, tenemos que echar mano de los conocimientos que tenemos y de desarrollar nuestros estándares, porque yo no encontré una legislación propiamente donde diga, esto es como tienes que clasificar las materias primas que recibes para fabricar harinas de carne o para fabricar grasas. Bueno, al menos yo no la encontré. Si alguien la conoce, se los voy a agradecer. Seguramente en Estados Unidos la NARA debe tener sus bien esquematizadas, sus formas de hacerlo, para poder entregar también a su vez productos estandarizados, que sobre estandarización platicamos el año pasado, y tenía que ver también con la forma en que se mezclan las diferentes harinas para poder llegar a un nivel requerido de proteína y de aminoácidos y demás, ¿sí? Entonces, otro factor que es importante es cómo vamos a hacer uso de nuevas tecnologías para poder sacar la mayor cantidad posible de producto de buena calidad para obtener al final una harina de carne o una grasa de primera. Entonces tenemos que considerar algunas alternativas. Medir harinas biogénicas es muy caro, es carísimo. Y hay otros factores que se pueden medir, como por ejemplo el nitrógeno volátil total, que es un método indirecto para poder determinar las aminas biogénicas. ¿Por qué hablo de que es un método indirecto? Pues porque las aminas biogénicas, bueno, el nitrógeno volátil total más bien, son bases nitrogenadas que se volatilizan con mucha facilidad, como la trimetilamina, que es también una amina biogénica, es producida por el deterioro de las bacterias, la dimetilamina, por bacterias autolíticas durante el almacenamiento en congelación, que es parte de lo que platicábamos. Qué tan bueno es enfriar las vísceras, sí nos va a ayudar un poco, pero no necesariamente va a resolver el problema, ¿sí? Como también el amoníaco, ¿sí? Que se produce por la desaminación de los aminoácidos, que es algo de lo que platicábamos, y catabolitos de los nucleótidos que forman parte de las células, ¿sí? Y otros compuestos nitrogenados básicos volátiles asociados con el deterioro de los productos, como el resto de las aminas biogénicas, como la histamina, por ejemplo. Entonces, a menor nivel de nitrógeno volátil total, tengo mayor cantidad de proteína verdadera. Ojo, esto no sustituye un análisis de digestibilidad en pepsina. Esto es un indicador indirecto de la cantidad de aminas biogénicas, ¿sí? Si yo tengo menos deterioro, voy a tener también mayor digestibilidad en pepsina,
Son análisis completamente diferentes, ¿ok? Eso quiero dejarlo claro. Aquí abajo está el link del análisis que se sugiere para medir nitrógeno volátil total. Es un análisis relativamente sencillo y es un buen indicador que nos puede permitir también determinar cuál es la capacidad que tenemos para conservar las vísceras que estamos trabajando. Ahora, la prevención, ¿sí? Es muy importante que nosotros tratemos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿sí? Tenemos que optimizar nuestros manejos, reducir los intervalos de tiempo entre sacrificio y procesamiento de tejidos frescos. Esto yo sé que es casi imposible por la forma en que trabajan nuestros sistemas, ¿ok? Entonces, esa es una tarea titánica, ¿sí? Y otra es también que si sabemos que estos dos son complicados, pues usar tecnologías de conservación de tejidos frescos, ¿ok? Las tecnologías de conservación de tejidos frescos están basadas principalmente en bajar o suspender la actividad microbiana que causa la descomposición de la materia prima, ¿sí? Y hay varias formas de hacerlo. Una es la esterilización por calor, que implica un procesamiento inmediato, es decir, nosotros recibimos la víscera y de inmediato tenemos que procesarla o en el momento en que estamos sacrificando a los animales, procesarla, ¿no? Esto es muy complicado, ¿sí? Bajar la temperatura, aunque esto retrasa la actividad de la actividad microbiana, no la elimina, ¿sí? Que es lo que decíamos hace un rato. Y además tiene un alto costo. Y tenemos un tema que también puede ser importante, que es el control de humedad a través del secado, pero esto no es muy rentable para nuestros negocios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda como alternativa? Es usar aditivos para el control de crecimiento microbianos. Entonces, normalmente, como una alternativa inocua y natural, se pueden usar ácidos orgánicos, ¿sí? Aquí quiero agradecer especialmente a Ivette Sierra porque la siguiente información que voy a presentar ha sido acompañada de ella. Entonces, quiero comentar aquí que existe una correlación muy importante entre el pH y la calidad de los tejidos frescos, ¿sí? Y el uso de un ácido que utilicemos para la conservación lo debemos medir en función de su capacidad para alcanzar y mantener un pH ácido en el tejido fresco, para lo cual podemos utilizar este criterio de medición. Entre 4,8 a 5,2 podemos considerar que hay una correcta acidificación de pH, ¿sí? De 5,3 a 5,8 puede ser que tengamos una acidificación insuficiente. Esto puede estar asociado a que la dosis es muy baja o a que hay una cantidad excesiva de agua en los tejidos frescos. Y 5,9 o más quiere decir que no estamos acidificando, así de simple. ¿Qué es la forma en la que comúnmente actúan los aditivos? Lo más común en el mercado es tener sales de ácidos orgánicos, porque las sales de ácidos orgánicos tienen ventajas en el sentido de que no pueden causar problemas de cierto tipo, que vamos a verlos en un momento más, pero el problema que tenemos, por ejemplo, con una sal de ácido, como un propionato de calcio, como un formiato amónico, como un sorbato de potasio, es que el ácido viene conjugado con la sal y de esta forma no puede entrar a la bacteria para matarla, ¿sí? Entonces, primero tiene que eliminar el ion de la sal para después unirse a un ion de hidrógeno y entonces sí poder entrar a la bacteria. La bacteria nuevamente, en la bacteria se disocia el ácido y la bacteria muere de cansancio, así literal, muere de agotamiento, tratando de eliminar ese ion de hidrógeno, ¿sí? Y cuando tenemos un ácido orgánico en forma pura, lo que hace el ácido orgánico puro es que entra directamente a la célula. Entonces, este proceso es costoso. Este proceso metabólicamente nos representa un desgaste, ¿sí? Ese desgaste tiene una clasificación también. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Ahorita vamos a hablar del tema del desgaste también.
¿Qué problemas tenemos cuando usamos ácidos orgánicos puros, como lo que acabamos de mostrar previamente? Pues que son muy corrosivos, esto lo sabemos, ¿sí? Que su manejo también es muy delicado, ¿sí? Es decir, hay que tener mucho cuidado al manejarlos, hay que usar equipo especializado, etcétera, ¿sí? Y que obviamente se pierden fácilmente. La evaporación, por ejemplo, del ácido fórmico a 70 grados centígrados es del 23%, ¿sí? Y su pérdida también va a ser proporcional al tiempo y a la temperatura a la que esté expuesto. Es el más volátil de todos, pero también el propiónico y el acético son muy volátiles, ¿sí? Entonces, también tenemos un tema de que para que podamos transportar estos ácidos en su forma pura hay muchas restricciones. En Europa hay una clasificación que se llama ADR. Esta clasificación ADR quiere decir que existe restricciones o riesgos para transportar por carretera este tipo de materiales, y para que se pueda transportar por carretera en Europa un material así, debe tener máximo 5% de fórmico y máximo 10 y 14% de propiónico y acético respectivamente, ¿sí? Entonces, todos estos productos que están aquí deben ser sometidos a pruebas dérmicas en conejos, también se deben someter a pruebas en metal o aluminio y demostrar que la corrosión en general no es agresiva y que el daño a los animales tampoco es agresivo, ¿ok? Que sean sustancias inocuas. Y esto es lo que han detectado o lo que se había detectado en Europa en relación con, con los ácidos orgánicos, ¿sí? Entonces, una de las formas en las que podríamos solucionar esto, y que es una nueva tecnología que se ha desarrollado, de la cual ya hemos platicado en otras ocasiones, está relacionada con el uso de ácido lignosulfónico. Esta tecnología es de origen noruego, es la extracción de la lignina con ácido sulfúrico de árboles maderables. El único productor a nivel mundial se encuentra en Noruega, en una empresa que se llama Borregaard, ¿sí? Y con este concepto se ha logrado mezclar hasta un 60% de cualquiera de estos ácidos orgánicos con el 40% del ácido lignosulfónico, obteniendo una mezcla que es 100% ácidos, ¿sí? Con esto lograron ellos desclasificar el transporte de ADR, también se redujo la corrosión en un 95% y la evaporación en un 70%, y tiene una manipulación que es muy segura. Aquí, como ustedes pueden ver, este es el lignosulfónico, que se conoce también como soft acid, porque es un producto que tiene un pH muy bajo, pero que por el tamaño de la partícula se puede lograr que haya una seguridad muy alta para el fabricante, para los operadores. Lo que es muy interesante es que este producto está aprobado por la FDA para consumo humano. De eso vamos a platicar en la siguiente presentación un poco más. Entonces, como yo les mencionaba, se extrae de la madera, solo se produce en el mundo por esta empresa noruega que se llama Borregaard, y esta molécula tiene un pH menor a 1, ¿sí? Sus propiedades son acidificantes, antioxidantes y controlan también la actividad del agua. Y no es un vehículo para los ácidos orgánicos, lo que hace es potencializar su función. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver el porcentaje de eliminación de salmonela, ¿sí? Y tenemos ácido propiónico puro, fórmico puro y acético relativamente puro, ¿no? Un 80%. Pero bueno, vamos a tener en cuenta, para tener una idea del grado de pureza, que el ácido acético que utilizamos en el vinagre, pues viene a una concentración del 5%, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay 3 dosis diferentes, espero que se alcancen a ver. Es una dosis de 1 kilo por tonelada, una dosis de 3 kilos y una dosis de 5 kilos por tonelada. Cuando combinamos con el ácido lignosulfónico, cualquiera de estas 3 fuentes, lo que observamos es que puede controlarse también como si los tuviéramos en su forma pura, ¿sí? Quizás excepto en este no, pero aún así logramos vehiculizar también el ácido orgánico. Y aquí hago énfasis en esto, ácido acético y ácido lignosulfónico con acético, porque si se fijan, la eficiencia
se incrementa en forma significativa. Hay una sinergia entre ambos ácidos. Ahora, ¿por qué hablamos de ácido acético en este tema? ¿Sí? Porque si nosotros utilizáramos ácido fórmico, o sea, combinado con ácido lignosulfónico, podríamos generar una hidrólisis de las vísceras y obtendríamos una gelatina y entonces tendríamos obviamente un problema de prensado, ¿sí? Entonces el ácido acético es más amigable en este caso y las ventajas que tiene es precisamente eso, que esta combinación tiene una hidrólisis menor, acidifica con mucha eficiencia el medio, es altamente bactericida y bacteriostático, nos ayuda a disminuir la degradación de los productos de origen animal y también aumenta la calidad de las harinas y las grasas. Y esto tiene que ver con lo mismo que habíamos platicado hace rato, ¿sí? Con un medio con ácidos orgánicos yo puedo reducir la carga bacteriana y la actividad enzimática y obviamente disminuir los factores no deseables, ¿no? Entonces aquí hay algunas pruebas de esto, ¿sí? Tenemos que el pH con ácido o sin ácido, con esta mezcla de aquí, el pH puede ser mucho menor. Si se fijan, habíamos platicado del rango de pH, esto está dentro del rango de pH de conservación correcta, disminución en los niveles de nitrógeno volátil total, de acidez oleica, de putrescina, cadaverina, histamina y de enterobacterias, que finalmente también son precursoras del tema de la formación de aminas biogénicas. Esto se hizo en pruebas en pollo, esto se hizo en España, se logró un aumento de producción de grasa y harina de carne de 7 a 12% por haber disminuido las mermas y también se logró una mayor calidad de la grasa por disminuir la acidez oleica. El incremento en precio de venta por la grasa producida se fue de 2 a 5% por esta simple aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es otro trabajo que se hizo también en España, ¿sí? Y lo que se hizo en España fue probar a unas temperaturas diferentes, o sea, se comparó la calidad de tejidos de pollo y harina de carne al adicionar en la víscera el ácido lignosulfónico con el ácido acético. Y lo que se sometió esto fue a unas temperaturas de 10 a 15 grados centígrados, las muestras se congelaron hasta procesarse en el laboratorio. La dosis que se usó para esta prueba fue de 3 kilos por tonelada. Lo que se observó fue muy interesante, nomás que necesito verlo más de cerca porque acá no veo. Si se fijan, los niveles de proteína digestible, cuando se añadió, bueno, aquí lo que primero es importante mencionar es que el testigo se procesó 4 horas después del sacrificio y cuando hubo ácido lignosulfónico con acético se procesó 32 horas después del sacrificio, es decir, día y medio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que observamos? Que la proteína digestible fue mejor, ¿sí? Que la cantidad de nitrógeno volátil total fue menor, ¿sí? Obviamente esa es la razón por la cual tenemos mayor cantidad de proteína digestible, que el pH también fue ligeramente menor, medio punto menos, ¿sí? Y que tuvimos menor concentración de enterobacterias. Ahora, ¿qué pasó? Eso fue en la víscera fresca. ¿Qué pasó en la harina de carne? Pues que haber logrado esto permitió que la proteína digestible fuera mayor y que el resto de las variables fueran muy similares entre ellas. Es decir, pudieron lograr ellos mantener la frescura de las vísceras por más tiempo para lograr la misma calidad, ¿ok? No avanza. Ahí está. Entonces, las conclusiones principales de los trabajos que acabamos de ver es que las vísceras mejoraron en proteína digestible 18%, las harinas de carne en 2.15%, disminuyó la cantidad de enterobacterias en un 50%, también la cantidad de nitrógeno volátil total fue 65% menor, igual que en harinas de carne, y la acidez oleica igual en vísceras, en harinas de carne y en grasa mostró una disminución importante, ¿no? Entonces, lo que encontraron con esta mezcla es que es un buen conservante y mejora la calidad. Esta es una prueba de aplicación en Chile, en pescado. Lo que hicieron ellos fue buscar la conservación de la pesca
en las bodegas de los barcos hasta el procesado con la aplicación de esta mezcla y evaluar qué calidad tenía la pesca y la calidad de la harina y el rendimiento que tenían ellos por este proceso. Entonces, primero que todo, lo que observaron es que aumentó la cantidad de harina producida en total, ¿sí? Aumentó el rendimiento de producción de harina, que esto es con esta mezcla, y aumentó también la cantidad de porcentaje obtenido de la pesca para fabricación de harinas. Aquí para mí uno de los gráficos más interesantes es que, bueno, que sí aumentó, pero ¿con qué calidad lo aumentó? Creo que ya no sirve. El gráfico de aquí arriba es importante, ¿sí? Esto es la cantidad de harina de pescado a la que se evaluó los niveles de histamina, ¿sí? Y se vio cuáles tenían mayor cantidad, mayor a 3,000 partes por millón de histamina, entre 1,000 y 3,000 partes por millón y menos de 1,000 partes por millón. Y lo que observaron fue que cuando usaron la mezcla, disminuyó en forma significativa la cantidad de harina de pescado que tenía altos niveles de histamina, ¿sí? Y la que fue menor se mantuvo. Es decir, movimos la concentración de histamina o se logró disminuir la concentración de histamina simplemente por la aplicación del ácido. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto también en otras investigaciones? Que hay una disminución de los olores, que aumenta la calidad de la harina, de la carne y la grasa, y la eficiencia de acidificación nos da una mejor conservación, como ya lo habíamos platicado. Esta es una prueba donde se hicieron 3 tratamientos, un control, un tratamiento con 2,5 kilos de la mezcla y un tratamiento con 3 kilos, que es la dosis mínima que se recomendó para estos resultados. Y se midió el pH a la llegada después de un traslado de aproximadamente 24 horas, pero después de un proceso de sacrificio de los animales, donde el producto estuvo en camiones alrededor de 8 a 16 horas, dependiendo. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Que el pH de llegada del producto a la planta de proceso, que es algo parecido a lo que tenemos en nuestras condiciones de producción, se logró mantener en un nivel bajo, ¿sí? La presencia de enterobacterias también se logró disminuir en una forma significativa, ¿sí? El nitrógeno volátil total mostró una tendencia a ser menor, hay una respuesta lineal a disminuir. Y también la presencia de olor fue menor. Esto es simplemente los resultados de esto que les acabo de mencionar, lo estamos poniendo en forma gráfica para que pueda ser algo también más visual, pero hubo diferencias estadísticas significativas porque esta prueba se llevó a cabo haciendo mediciones repetidas y en el tiempo, ¿no? Entonces esto vale la pena tenerlo en cuenta. Las diferencias al pH de llegada y las enterobacterias y el olor fueron una variable súper importante, pero otros factores importantes fue que el olor en el camión fue menor, las vísceras no se inflaban, que eso también fue importante, hubo menor riesgo de derrames en carretera y hubo una posibilidad de aumentar el tiempo de estancia y la capacidad de carga de los vehículos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la rutina de los procesos para la obtención de óptimos resultados por el uso de esta combinación, aunque no exista, puede de cualquier forma observarse y nos va a representar un beneficio de conservación importante. En esto lo que observamos es que hubo un menor conteo de enterobacterias y menor contaminación de materias primas y del ambiente. Entonces también vemos que hay un mayor grado de conservación que nos puede ayudar a aumentar la eficiencia del proceso de producción, ayudándonos en el tema del prensado, ¿sí? Bajo las condiciones en las que se hizo esta evaluación, que se hizo aquí en México, lo que se observó es que esta combinación disminuyó el grado de descomposición y el aumento de la vida útil de las vísceras. ¿Qué vamos a dejar como mensaje para llevarnos? Que los tejidos frescos son una materia prima y así debemos tratarlos, ¿sí? La calidad y la frescura de los tejidos frescos, valga la redundancia, tiene una relación directamente proporcional a la eficiencia del proceso y a la calidad de los productos terminados. Y no solo eso, nos ayuda a disminuir las mermas. Hay que tener eso muy en cuenta. Entonces,
Las mermas van a aumentar cuando la calidad de los tejidos sea menor. El uso usar alternativas que nos permitan desacelerar estos procesos de deterioro, porque logramos disminuir en forma significativa los microorganismos, nos va a permitir prolongar la vida útil de los productos, las materias primas que vamos a usar para fabricar harinas de carne o de grasas. Y lo que se ha observado es que la mezcla de ácido lignosulfónico con ácido acético es la mejor opción debido a que se trata exclusivamente de ácidos orgánicos. No hay ninguna sal, no hay ningún producto de por medio que pueda interferir con el efecto y además es una mezcla inocua en todos los sentidos. De eso también vamos a platicar más adelante, ¿sí? Las dosis que se recomiendan para este tipo de tratamientos van de 3 a 5 kilos de acuerdo a los desafíos a los que estén sometidas las materias primas. Y bueno, nuevamente agradezco a Ivette porque ella colaboró para poder lograr esta parte. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ella.